Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que tenemos un WhatsApp para ustedes, para establecer un contacto por ahí, que es 11 65 85 5580. Tenemos nuevos datos acerca de tabúes reales y sacerdotales. Esto parte de Sir James Fraser, que escribió un libro en donde hace que es un catálogo de estos tabúes. En tal lugar, el rey o el emperador no podían hacer tal cosa por tal razón. Bueno, de acuerdo con estos pensamientos, se hacía responsable a los reyes, a los emperadores, a los príncipes, de los malos tiempos o de todas las calamidades que ocurrían. Y se consideraba a la persona de aquellos reyes o a veces sacerdotes como si fueran el centro dinámico del universo, centro del cual se irradiaban líneas de fuerza en todas las direcciones del cielo, de tal modo que un movimiento de la cabeza del sumo sacerdote o el rey podían alterar alguna parte de la naturaleza seriamente. Así que la menor irregularidad de los comportamientos de estas personas podía deshacer el equilibrio del cosmos. Imagínense que estos reyes vivían acosados por una etiqueta, una red de prohibiciones cuya intención no era contribuir a su dignidad ni mucho menos a su comodidad. La intención era apartarlo de conductas que pudieran perturbar la armonía general. Y bueno, como todos los movimientos estaban reglados, imagínense que las acciones de estos tipos estaban entorpecidas, su libertad estaba aniquilada y su vida era una carga pesada y triste, ¿no? En la India, los sacerdotes que cuidaban a las vacas, qué curioso, ¿no? Sí, qué raro, sí, Sí, bueno. un lugar donde las vacas son cuidadas por sacerdotes. No sucede lo mismo en Baigorrita, por ejemplo, donde No. el cura, más bien, no hay cura en Baigorrita, pero igual, el sacerdote más bien se encarga de cuestiones relacionadas con la misa, la salvación de las almas. Sí. Pero bueno, aquí parece que las vacas son cuidadas por sacerdotes. Claro, las vacas son sagradas Claro. en la India y no en Baigorrita. Esos hombres debían ser primero célibes. Cualquier contacto con ellos podía macular su santidad y entonces estaba prohibido tocarlos. No podías tocar a los cuidadores de vacas, Claro. que eran los sacerdotes. Solo 2 días a la semana podía consentir el sacerdote que una persona se le acercara a 400 metros. Es muy lejos. Bueno, eso es muy 4 lejos. cuadras. Y, Bueno, y estamos hablando de la India, cuya densidad, la cantidad Claro. de habitantes por kilómetro cuadrado es enorme, mucho mayor que la de la provincia del Chubut. No es lo mismo mantenerse a una distancia mínima de 400 metros en Chubut que en la India, donde hay 1.000 millones de niatos. Bueno, solamente 2 días a la semana se le podía acercar uno hasta 400 metros y de ahí le gritaba algo. Tenía que gritarle muy fuerte. Sí, 400. le Calculo. compro un litro de leche. ¡Eh! Dice, aquellos hindúes consagrados a las vacas no podían cortarse el pelo ni las uñas. Tenían prohibido cruzar ríos por puentes. Solo podían vadearlos o atravesarlos a nado. Es cierto que tampoco en la India hay muchos puentes, Claro. o en la India clásica. Claro. Vieron Sí, claro. Ahora en la India se que supone que sí. se cumplían estos requisitos, ¿no? Ahora debe haber puentes por todos los ríos. No dice acá nada de embarcaciones. Si moría alguien, el cuidador de vacas no podía asistir a ninguna ceremonia funeral, a menos que primero renunciara a su cargo. No podía ir a los velorios, salvo que renunciara, ¿no? En Roma había un sacerdote conocido como Flamen Dialis, al que se lo creía la imagen viviente de Júpiter, o sea, Zeus, para los griegos.
Había una serie de reglas de vida prescritas para el sacerdote, que era depositario de los destinos de la ciudad. Las normas eran estas. El Flamen Dialis no podía andar a caballo, y en realidad no podía tocar nunca un caballo. Bueno, esto no parece gran cosa, porque uno puede vivir mucho tiempo sin tocar un caballo. Pero tampoco podía tener ningún nudo en su ropa, lo que ya es un poco más complicado. No podía reposar bajo una parra. Los pies de su cama debían estar embadurnados de barro. Su cabellera solo podía cortarla un hombre libre y con un cuchillo de bronce. Los recortes de sus uñas, que acabamos de decir que no se las podía cortar, así que, Sí. bueno, Sí, no sé lo que me pesco, pero debían ser enterrados estos recortes bajo un árbol. Bueno, es decir, solo se podía cortar las uñas si después tomaba la precaución de enterrarlas bajo un árbol. Bueno, que no era, sin embargo, un árbol cualquiera, sino un árbol fasto. Ya se sabe que había árboles fastos y nefastos. No podía tampoco ni mirar ni tocar perros. Eso está bien. Y bueno, ¿por qué No, dice toca- que Hay está gente bien? que se tocar- pasa tocando los Sí, perros. tocar es fácil, pero mirar aparece un perro por un costado. Claro, Uno no naturalmente puede lo mirar. mira. Sí, ya está. Acá dice, no tocar un perro es más o menos fácil, pero Claro. no mirarlo es más difícil. Claro. Porque uno a veces no sabe dónde está el perro. No es que lo miro, sino que el perro, como suele decir usted, Entra en su campo visual. exactamente. ¿no? Además, si a usted le ladra un perro a su espalda, Sí, se da vuelta y se da mira. vuelta, es vuelta, sí. automático. Pero salvo que usted ocupe el cargo de Flamen Dialis. Claro, bueno. Tampoco podía comer habas. Otra vez las habas, ¿no? Las encontramos con un carácter semisagrado en Pitágoras, que según parece creía que algunas almas transmigraban y se alojaban en habas. Y ahora las encontramos aquí. Prohibida su ingestión a los sacerdotes conocidos como Flamen Dialis. Aquel sacerdote romano vivía casado con la llamada Flamínica, una mujer, no una mujer llamada Flamínica, sino una mujer que ocupaba el cargo o la distinción a la que llamaremos Flamínica. Y esta mujer tenía que observar todas las reglas del marido, incluso la de los perros, y otras, como por ejemplo que en los festivales debía andar con el cabello despeinado. Y la otra cosa era que la suela de sus zapatos no podía ser hecha con el cuero de un animal que hubiera muerto por enfermedad o vejez, sino por un animal que hubiera sido sacrificado expresamente a tal efecto. En la costa oeste del África, en la Guinea Baja, vivía en un bosque un rey sacerdotal. Este rey no podía tocar a una mujer, ni dejar su casa, ni aún levantarse de su silla, en la cual tenía que dormir sentado. Esta quietud, según creían los nativos, regulaba las tormentas y en general mantenía el estado salutífero y uniforme de la atmósfera. A esto le llamo yo ciencia. No, señor, no parece. más lejos. En imposible. México estaba el gran pontífice de los zapotecas, que gobernaba Yopá, una de las ciudades más grandes del reino, y era considerado como un dios aquí en la tierra. De modo que para ir de un lado a otro, para caminar como la gente común, era llevado en unos palanquines. Claro. Pero a ningún lado podía ir, no podía poner los pies en el suelo. Y andaba siempre en el aire, sostenido por unos alcauciles que lo llevaban de un lado para otro. Sí. Hay que decir que estos oficiales que lo acarreaban pertenecían a las familias más distinguidas. Este hombre no podía mirar a nadie. Todo el que se lo encontraba frente a frente caía con la cara al piso, porque aún si uno miraba la sombra de este tipo, se moría. Claro, era difícil saber cuándo venía el ñato, ¿no? Bueno, qué sé yo, es muy difícil todo esto. Sin embargo, muchas veces este gran pontífice de los zapotecas se emborrachaba. Y entonces los súbditos creían que por esos momentos, mientras estaba en curda, no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Y solamente durante ese periodo
podían las personas comunes arrimársele. Podían beber con él y de paso le acercaban algunas de las más bellas vírgenes que estaban consagradas Por favor. al servicio de los dioses. Señor. Así que muchos de estos funcionarios vivían en curda, Sí. que era la única manera de vivir. Me gustaría finalizar esta pequeña charla recordando algunas cosas que le pasaban al emperador del Japón, que era la reencarnación de la diosa Sol. Es la Sol y el Luna en Japón, como en muchos otros lugares. El Mikado, así se le llama al emperador del Japón, asume en sus declaraciones oficiales y decretos el título de deidad manifestada o encarnada. Esto, sin embargo, fue oportunamente derogado por el último emperador, Hirohito. La siguiente descripción del modo de vivir del Mikado fue escrita ya por el año 1700. Voy a dar algunos datos. Muy bien. Bueno, este tipo tampoco podía tocar el suelo con los pies. Es transportado en andas de un lado para otro. No puede ir al aire libre porque el sol no es digno de iluminar su cabeza. No se corta las uñas, ni el pelo, ni la barba. Lo hacen cuando él duerme y se considera un robo. De este modo no se perjudica su dignidad. Está obligado a sentarse en el trono todas las mañanas con la corona imperial, que pesa unos buenos 6 o 7 kilos, en el marote. Allí está obligado a quedar inmóvil, como una estatua, sin mover las manos, ni los pies, ni ojos, ni ninguna parte de su cuerpo. Y de este modo se conservaba la paz y la tranquilidad del imperio. Si, desgraciadamente, se movía o miraba para otro lado, estallaba la guerra, lo cual sucedía con bastante frecuencia, ¿no? Las comidas del emperador eran cada vez servidas en platos nuevos y los platos que usaba el emperador eran ordinarios. ¿Por qué? Bueno, porque había que romperlos. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, no quiere decir nada. En otro programa, proclive a la moraleja, podríamos decir que después de todo ser un hombre de Estado no es o no debe ser un privilegio, sino por el contrario, debe ser una obligación de un orden mucho más pesado y difícil de sobrellevar que las obligaciones de los hombres comunes. Y en ese único sentido, uno debe tomar o aceptar una situación de aparente superioridad o jerarquía. El hombre superior, no recuerdo si decía Ortega y Gasset o Ángel Labruna, es un hombre que hace recaer sobre sí una mayor cantidad de obligaciones y que no se permite ni una sola violación de las leyes generales o de las que le son propias por su mera jerarquía. Quiere decir que forzosamente tiene que ser más difícil ser un príncipe, un hombre sometido a las obligaciones de gobernar, que no serlo. En algunos lugares se ha tomado, desgraciadamente, la función pública como un privilegio, y no lo es al contrario. Todo esto diríamos si este fuera un programa con moraleja, pero no lo es. Así que nos limitamos a reírnos de estas creencias erróneas, conforme a las cuales, como todo está relacionado con todo, no se puede tolerar que el príncipe mueva una mano sin que se produzca un terremoto, ¿no? Bueno, y ahí está. Dice, dedicamos esta charla al gran pontífice de los zapotecas, que hemos mencionado recién. Era el tipo ese que solo podía relacionarse con alguien cuando estaba en curda. Sí. Y aquel que no era perteneciente ni al cielo ni a la tierra en los momentos en que se encurdelaba. Y si no pertenecía ni al cielo ni a la tierra, podríamos decir que era un hombre de ningún lugar, que es la canción que vamos a escuchar inmediatamente.